tienes razón, no estaba grabando. Me parecía el símbolo de el pausa de compartir pantalla, perdón. Entonces, en el fondo, en la primera parte de la ayudantía de hoy vamos a tratar de escribir el campo magnético, que es este. Bueno, obviamente nunca me va a quedar derecho, pero ahí está bonito derecho. Y en el fondo nosotros tenemos un campo magnético y lo vamos a tratar de escribir. Este campo magnético lo podemos derivar de, supongo que lo vieron con Laura o no sé, pero obviamente al igual que gravedad esto se puede derivar de escribir un potencial, eh, escribirlo ojalá en esféricas. Entonces en general el campo magnético se escribe en coordenadas esféricas, que lo vimos en la ayudantía, la primera ayudantía. Y, y lo importante acá es que ese vector B de campo magnético, nosotros, que en el fondo el campo magnético que está llegando a la Tierra, nosotros vamos a tratar de escribirlo en coordenadas cartesianas. ¿En qué coordenadas cartesianas? En el sistema que tenemos acá, X, Y y Z. Es súper importante, obviamente por regla de la mano derecha, X es hacia el norte, Y es hacia el este, y por lo tanto por regla de la mano derecha, el Z es positivo hacia abajo. Ya, es súper importante eso porque nos va a ayudar a entender un poquito lo de los hemisferios y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, primero vamos a definir el vector H. Ya, el vector H que sale ahí. Como pueden ver, el vector H es, digamos, la suma cartesiana o está en la superficie XY, en el plano XY. ¿Ya? Entonces, el vector H en el fondo es la proyección del campo magnético en una superficie XY plana. ¿Ya? H también se conoce como el campo magnético o la dirección del campo magnético, ¿cómo decirlo? Es el norte magnético, ahí sí. H apunta hacia el norte magnético y X apunta hacia el norte geográfico. Ustedes saben que el norte magnético y el norte geográfico no están alineados. Sí, eso deberían saberlo por las clases. Entonces, eh, H se define como el norte magnético y obviamente nosotros podemos escribir H como la raíz de, en este caso, bx cuadrado más bi cuadrado. ¿Ya? Y obviamente nosotros queremos escribir, nosotros sabemos que B es nuestro campo de la Tierra y ya les dije que nosotros queremos escribir B en X, B en Y y B en Z. ¿Ya? Y el H corresponde a bx cuadrado más by cuadrado. Y H corresponde al norte magnético, que es distinto a X, que es el norte geográfico. ¿Sí? Entonces, un poco, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya les dije, nosotros tenemos el vector B. Y nosotros vamos a descomponer el vector B del campo de la Tierra en estas tres componentes. Bx, By, Bz. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué lo vamos a hacer? Para que vean un poco dónde salen estos ángulos. El ángulo entre el campo, entre el norte geográfico y el norte magnético se llama declinación y el ángulo entre
el H, que vendría siendo mi norte magnético, y el campo real, se llama inclinación, ¿ya? Son los elementos que vamos a ver en esta clase. Entonces, imagínense que tenemos dos ángulos. Y al igual que en la tarea, en la ayudantía 1, vamos a proyectar B en los tres ejes cartesianos. X, que en este caso es hacia arriba, y que en este caso es, digamos, abajo, y Z, que está ahí. Entonces, vamos a definir Bx. Entonces, Bx, ¿cómo lo podemos escribir? Escribir. Bueno, nosotros sabemos que X, ¿cómo lo podríamos escribir? Para no llegar y ponerlo. Entonces, nosotros tenemos nuestro campo magnético, ¿cierto? Y nosotros lo vamos a proyectar, en este caso, en H, ¿cierto? Entonces, podemos tener un ángulo recto acá, y la proyección en H sería como alguien, estoy hablando chino, no. Tengo 11 personas conectadas, ¿entienden lo que quiero hacer? Voy a proyectar B en mi eje X, Y Z. Entonces, el coseno de Y, ¿qué va a ser? Es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces, mi hipotenusa va a ser claro. Ya. Yo creo que nos sale más rápido así porque si no vamos a estar mucho rato y esto tendría que ser más o menos rápido. Entonces, yo puedo descomponer mi campo magnético terrestre y puedo ver la componente en el eje X, que es el norte. Y eso va a ser B coseno de Y coseno de D. Quiero que lo vean después, en el fondo es netamente proyectar. Entonces, primero vamos a tener el B coseno de Y y eso tenemos que hacerle un coseno de D. ¿Ya? Cateto adyacente, el coseno, ¿sí? Y en el caso de proyectarlo en el otro eje, me queda BI es igual a B coseno de Y seno de D. Sí, y quizás uno más simple es en Z, ¿cierto? En Z solamente este es el cateto opuesto, esta es la hipotenusa, así que BZ vendría siendo B seno de la inclinación. Sí, entonces estamos proyectando B en tres ejes cartesianos. Y se escriben así con estos ángulos que definimos como declinación e inclinación. La declinación es el ángulo que existe entre el norte geográfico y el norte magnético,
y la inclinación es el ángulo que existe entre mi norte magnético y el campo real. ¿Sí? Esto es lo más importante y que nos va a servir para hacer la ayudantía de hoy. Ya. Obviamente pueden ver que si en Bx y en Bi se repite B coseno de I, es porque es la proyección que Bx y que Bi y después tengo que hacer la declinación. Entonces, ¿qué es B coseno de I? B coseno de I vendría siendo este cachito. Y ese después lo tengo que proyectar en X y en Y, por eso aparece el coseno de la declinación y es el seno de la inclinación. Ya. Entonces, para que quede un poquito más claro, vamos a hacer la P1. Dice, mediciones del campo magnético en un observatorio dan los siguientes resultados. En el norte, o en X, mide A nanotesla. En el este o Y mide B nanotesla y en la vertical mide C nanotesla, ¿sí? Entonces vamos a partir con la P1. Ya, es súper importante. Alrededor del mundo ustedes deben saber que existen observatorios del campo magnético terrestre. Estos observatorios llevan entre 50 años. Hay un observatorio en el altiplano, cerca de Pica. Hay uno en Chile. Hay observatorios de campo magnético y en el fondo, ¿qué son estos observatorios? Así como un observatorio astronómico que está midiendo estrellas, estos observatorios tienen grandes bobinas y las bobinas me están midiendo el campo magnético de la Tierra. Además, hoy en día nosotros también tenemos satélites que están orbitando alrededor de la Tierra y que me están ayudando a medir el campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Y aquí tenemos mediciones de un observatorio que está fijo. Ya, entonces me dicen, calcular los valores de la inclinación, la declinación y la magnitud del campo total. ¿Ya? Entonces, P1. Voy a esconder un poquito el chat, así que... Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es cómo medimos el campo total. Si lo tenemos en 3 componentes, ¿cómo recuperamos el B original? ¿Sí? Entonces, la magnitud de B, entonces va a ser la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Todo bien hasta ahí? Voy a revisar el chat. Entonces, tengo las 3 componentes y quiero el valor del campo total y eso es la suma cartesiana de cada una de las componentes, ¿sí? El cálculo de la magnitud. ¿Pregunta con eso? ¿No? Entonces después me piden calcular la declinación, ¿ya? Entonces, como podemos ver en las fórmulas de acá, nosotros tenemos declinación, o aparece el ángulo de declinación, cuando proyectamos el campo magnético en la componente X norte o en la componente Y este, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros dividimos esta expresión de acá? Entonces ya les dije, necesitamos calcular la declinación.
Y tenemos dos expresiones de la proyección del campo magnético donde nos aparece el ángulo de declinación. Entonces, ¿qué pasa si yo hago BI sobre BX? ¿Cómo me queda eso? Me queda B coseno de I por coseno de nada, por el seno. Seno de D. ¿Sí? Y eso lo dividimos por B coseno de I coseno de D. Ya. Entonces, obviamente, esto se va, esto se va. Exactamente. Entonces me queda que si yo divido la componente en el este del campo magnético por la componente en el norte del campo magnético, eso es igual a la tangente de la declinación. Entonces, en la P1 a mí me pedían calcular el campo total, la declinación y la inclinación. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la declinación? Vamos a ocupar la fórmula y la declinación va a ser igual a la tangente a la menos 1 de B sub I partido B sub X. En nuestro caso, B sub I vale una letra. ¿Sí? Vale B. Y B sub X vale A. Entonces la declinación no va a ser tangente a la menos 1 de B partido por A. Entonces, calculamos el campo total, porque nosotros en el fondo tenemos que Bx es igual Bx es igual a Bi es igual a B y Bz es igual a C. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo calculamos la inclinación? Bueno, hay varias formas de calcular la inclinación, ¿ya? Yo les voy a dar una fórmula y la vamos a calcular de otra forma, ¿ya? Obviamente, la forma más fácil es decir Bz partido por B es igual a el seno de la inclinación. Por lo tanto, Bz partido por el B total al seno a la menos 1 va a ser la inclinación. Entonces lo voy a escribir acá. La inclinación no he visto el chat. De Bz partido por B.
Y en nuestro caso, eso es igual a BZ vale C, ¿cierto? Y B total era la suma de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿y por qué les dije que hay otra forma de calcularlo? Tenemos otra fórmula que se las voy a dar, que también viene de hacer un poco de álgebra en esto de las mismas proyecciones. Y es que el coseno de la inclinación es igual a H, o mi proyección en planta del campo magnético, por B. ¿Ya? Entonces tenemos dos formas de calcular la inclinación, dan exactamente lo mismo. Ya esta viene con un poquito más de álgebra y esta es un poco más directa. ¿Se entiende un poco lo que estamos haciendo? Les dije Bx vale A, Bi vale B, Bz vale C, y calculamos los elementos del campo magnético, el campo total, la declinación, que es el ángulo entre H y el norte, y la inclinación, que es el ángulo entre H y el campo total. ¿Sí? ¿Cuáles un poco las dificultades con magnetismo? Esto, que hay muchos ángulos, que tenemos proyección en 3 dimensiones, que los signos son súper importantes. Así que échele una mirada, está bien no entenderlo al principio, por eso le estoy dando las fórmulas un poco eh, listas, como para que puedan usarlas, pero la idea es que uno pueda ir proyectando y deduciéndolas con el tiempo, ¿ya? ¿Siempre son las mismas proyecciones? Sí, Demian, siempre son las mismas proyecciones porque un poco es la convención, en especial por esto de la mano derecha que vamos a ver ahora, que en el fondo Z es positivo hacia abajo, ¿ya? Y sí, siempre se proyecta de la misma manera porque la inclinación y la declinación son valores que se ocupan, por ejemplo, en la cartografía para ubicarse. Eh, Son cosas que se usan porque la declinación y la inclinación van entre ciertos rangos de valores que nos pueden indicar o ayudar a cosas. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver en la pregunta B. Dice, ¿qué debe cumplirse para A, B y o C si este punto está en el hemisferio norte alejado del ecuador? Ya, un poco complejo, ¿cierto? Y en el fondo es un poco lo que tienen que ver en la pregunta final de la tarea. Entonces, voy a agregar una imagen que nos puede ayudar a entender cómo vamos a responder esta pregunta. Como ya les dije, H, es decir, esto, corresponde al norte magnético. Y como también deben saber, el norte magnético y el norte geográfico no están donde mismo y de hecho están desfasados en un ángulo fijo, ¿ya? Que es, ¿alguien sabe el ángulo? Más o menos unos 11 grados, ¿ya? Entonces, en el fondo nosotros podríamos
rotar y decir que este vendría siendo nuestro H. ¿Ya? ¿Y qué está graficado acá en el fondo? Nosotros estamos diciendo, mira, si la Tierra fuera un dipolo, que es algo que vamos a ver en un ejercicio aquí más adelante ahora, algo que vieron en la tarea, algo que ya vieron con Laura, el campo magnético va a salir en una dirección y va a entrar en otra dirección porque en magnetismo no existen los monopolos magnéticos, así como los monopolos eléctricos que sí existen, que tienen que ver con leyes de Maxwell y cosas que espero no sean chinos si las estoy diciendo ahora. Y en el fondo las líneas de campo, que también es algo que tienen que hacer en la tarea, van a salir de un hemisferio y van a entrar al otro hemisferio. ¿Ya? En este caso, las líneas del campo magnético están saliendo de... Si este es el polo norte, este va a ser el polo sur, ¿cierto? Entonces, las líneas del campo de V, o en este caso H, van a salir por el sur y van a entrar al norte. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos nuestro sistema de referencias cartesianas que no cambia porque es una convención que se ocupa. Ya les dije que Z es positivo hacia abajo. ¿Ya? Entonces, si el campo magnético en este caso va contrario a Z, porque Z en el fondo va hacia abajo, a ver, vamos a ser un poquito más explícitos con esto. Entonces, en el polo norte magnético, yo voy a tener esto. Esta va a ser mi superficie de la Tierra. Y como pueden ver ahí, el campo magnético está entrando. ¿Sí? Y por este otro lado, en el polo sur, ¿qué es lo que está pasando? Las líneas del campo están perdón, saliendo. ¿Sí? Aquí nosotros lo podemos ver claramente en esta imagen. Y en el ecuador son paralelas. ¿Sí? Esto es algo que van a ver en la tarea, así que si no lo entienden mucho, yo sé que lo tienen que entender para la tarea. Entonces, en el polo norte, magnético que está separado 11,5 grados más o menos del eje de la Tierra del norte real, el campo está entrando. Y en el polo sur, el campo está saliendo. Y recuerden que nuestro sistema de referencia que nosotros estamos ocupando, debo hacerlo con otro color para que no se confundan. En mi sistema de referencia, Z es positivo hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hice todo esto? Porque la pregunta B te dicen qué valor tiene que tener A, B o C para que nuestro observatorio esté en el hemisferio norte. Entonces, nosotros sabemos que
en el hemisferio BZ es B seno de I. Nosotros sabemos que nuestro sistema de referencia es hacia abajo, ¿sí? Entonces, en el hemisferio norte, BZ es si estoy en el mismo sentido de mi sistema de referencia, es mayor que 0, ¿cierto? Y en el caso contrario, si estoy en el polo sur, entonces, ¿cuánto va a valer BZ? ¿O qué signo tiene que tener? Si estoy contrario a mi sistema de referencia, negativo. Sí, perdón, en esa línea. Entonces, en el polo norte están entrando la línea de campo que están en el mismo sentido de mi sistema de referencia, por lo tanto, mi BZ va a ser positivo. En el polo sur, las líneas del campo magnético de B están saliendo, que son contrarios a mi sistema de referencia, por lo tanto, el BZ va a ser negativo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué implicancias tiene eso entonces? Si nosotros recordamos que BZ es igual a B por seno de la inclinación. Entonces, esto siempre va a ser un módulo, ¿ya? Entonces, siempre va a ser mayor que 0. Y nosotros sabemos que la función seno es impar. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo respeta los signos de los que está dentro. Recuérdese que la función coseno es una función par y por lo tanto el coseno de A es igual al coseno de menos A. El seno de A es distinto al seno de menos A. Es el menos seno de A. ¿Se entiende? ¿Se recuerdan un poco de eso de las funciones? Eso quiere decir que esta expresión BZ depende solamente del signo de la inclinación. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante. Si estoy en el hemisferio norte, donde las líneas de campo están entrando, por lo tanto BZ es positivo, significa que la inclinación es mayor que 0. Por el contrario, si estoy en el hemisferio sur, donde el BZ es negativo, significa que el signo de I es negativo. ¿Se entiende? Entonces, con el valor de la inclinación, con el signo de la inclinación, yo ya puedo saber si estoy en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. ¿Sí? En resumen, entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para A, B o C para que mi estación o mi observación esté en el hemisferio norte? Solamente se tiene que cumplir que ¿qué se tiene que cumplir? Como ya lo vimos, que BZ sea mayor que 0. Por todo lo que vimos acá. Por las líneas de campo y nuestro sistema de referencia. Entonces, no se tiene que cumplir ninguna condición para A o B,
¿Por qué? Porque A o B tienen que ver con mi campo magnético, con mi norte magnético. Y bueno, nosotros sabemos que si es negativo significa que mi norte magnético está al oeste del norte geográfico y si es positivo el norte magnético está al este del norte geográfico. No se compliquen con eso. No, Alfonso, como ya vimos, es un poco contraintuitivo, yo lo sé. Las líneas de campo están entrando en el norte magnético, pero nuestro sistema de referencia ya es positivo hacia abajo. ¿Se entiende? Entonces, estoy en mi mismo sentido, el sentido de referencia es positivo. En cambio, en el sur magnético, las líneas de campo están saliendo, como pueden ver aquí. Y por lo tanto, había ido. Y por lo tanto, como están en sentido contrario al sistema de referencia, va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, si estoy en el hemisferio norte, la inclinación es positiva. Y por lo tanto, se tiene que cumplir que C sea mayor que 0. Para que esté en el hemisferio sur, BZ es negativo. Y por lo tanto, la inclinación tiene que ser negativa. ¿Se entiende? Yo sé que es un poco complicado porque es un poco contraintuitivo, ¿cierto? Como que nosotros estamos acostumbrados a que las cosas que salen de la superficie de la Tierra hacia arriba es positivo, ¿sí? La altura se mide de cero hacia arriba, ¿cierto? Eh, pero aquí es un poco lo contrario. Aquí nuestro Z, como ya les dije, era súper importante, es X y Z. Z es positivo hacia abajo. Por lo tanto, si yo estoy en ese sentido, obviamente, si mi campo está en ese sentido, va a ser positivo. Y en caso contrario, va a ser negativo. Piénselo incluso por el producto punto. ¿Se acuerdan del producto punto? Si yo soy paralelo es 1 y es positivo, y si yo soy antiparalelo, como este caso, soy negativo, menos 1. ¿Sí? Entonces, Alfonso, la condición que se tiene que cumplir en A, B o C para que esté en el hemisferio norte es que BZ sea positivo y por lo tanto C sea positivo. ¿Se entiende? Yo sé que igual es un poco complicado trabajar con letras, pero al menos así nos ayudó a definir un poco más fácil estos ángulos y estas cosas. ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se entiende? O si no se entiende, se ven ciertas claridades y es, si lo vuelvo a revisar varias veces, lo voy a entender. Es complejo de entender a la primera, así es en lo personal, así una opinión personal, creo que el magnetismo eh, tiene estos problemas de que es un poco complejo estas proyecciones en tres dimensiones. La gravedad es un poco más intuitiva, el magnetismo no es tan intuitivo, tanto en materia como electromagnetismo, y en general, en geofísica hay poco, hay pocas personas que se manejen muy bien en magnetismo, ¿eh? Sí, las de proyecciones son súper difíciles de visualizar, por eso en el fondo tratamos de hacer un poco revisen un poco las proyecciones en la ayudantía 1 de esta proyección de este esférico que también complicó un poco, eh, pero es netamente proyectar B, que es un ángulo en tres dimensiones, y proyectarla en tres ejes usando dos ángulos. Sí, es difícil de visualizar, yo lo sé, por eso los dejé expresado aquí, que es un poco lo que tienen que llegar. ¿Ya? Eh, entonces ahora
es un poco difícil de visualizar, pero en el fondo es proyectar un vector en 3 dimensiones con 2 ángulos dichos, y además un poco está lo complicado de que en este caso no existen, en gravitación nosotros tenemos una pura masa, ¿cierto? Que se le están acercando los vectores y es más o menos fácil saber los signos, ¿cierto? Pero como no existen los monopolos magnéticos, por definición, eh, aquí las líneas de campo hacen esto, ¿cierto? Es un poco más difícil. Eh, por eso un poco la idea de la tarea es que logren visualizar eso. Por eso es la parte final y por eso, de hecho, el código que yo le subí un poco eso, como, bueno, tiene que ver con la magnetización de un cuerpo y todo, pero es como, mira, las líneas de campo magnético de la Tierra igual cambian de dirección a medida que yo me muevo latitudinalmente y longitudinalmente. A diferencia de la gravedad, que nosotros sabíamos que siempre era apuntaba al centro de la Tierra, ¿sí? Pero denle una vuelta, la idea de la tarea es que aprendan esto también, así que hagámoslo y vamos a hacer un poco bueno, la pregunta 3 en el fondo es hacer esto mismo, pero eh, con A, B y C valores, ¿ya? Así que para que lo hagan, también un poco la pregunta 4 de hecho, eh, pregunta 3 y pregunta 4 son más o menos lo mismo, pero en vez de A, B y C le pusimos nombres. Así que vamos a hacer un poco la pregunta 2, que es la distinta, y lo podemos dejar hasta aquí. Acuérdense que yo siempre les dejo más problemas de lo que hacemos para que también tengan un set de problemas para hacer. Antes de los controles les voy a subir las soluciones de los que faltaron que se consideraron importantes. Y acuérdense que también después viene una guía de ejercicio antes del próximo control, donde de esa guía de ejercicio nosotros le vamos a sacar ejercicios para el control. Ya. Así que vamos con la pregunta 2. Ya, entonces la pregunta 1 era para ver los elementos del campo magnético, los signos que tienen que tener. La pregunta 2 dice, considerar que la intensidad del campo magnético terrestre en una aproximación dipolar, es decir, consideramos que la Tierra es un dipolo magnético, que es lo que ustedes tienen que hacer, o en el fondo lo que ustedes tienen que graficar en la tarea, un dipolo magnético. Y la intensidad está dada por esta fórmula, ¿ya? Tenemos la susceptibilidad en el vacío, tenemos M, que es la magnetización, tenemos θ, que es la latitud, y tenemos R, que en nuestro caso es el radio de la Tierra, porque estamos asumiendo que es un dipolo. En el dipolo, en el fondo R, la distancia del centro de masa, digamos, del dipolo hacia el punto que yo estoy midiendo, que es un poco lo mismo que hacíamos con gravedad. ¿Ya? De hecho, la vamos a escribir de nuevo y les voy a volver a explicar los términos, ¿ya? Así que vamos por, no nos adelantemos tanto. Entonces, la P2. La P2 me dice que yo puedo asumir que la Tierra es como un dipolo, dipolo magnético, ¿sí? Y que la intensidad del campo de este monopolo, nosotros lo podemos escribir como mu sub 0 partido por 4 pi por m partido por radio de la Tierra al cubo
por la raíz de 3 seno cuadrado de teta más 1, donde teta es la latitud geográfica, entre comillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros estábamos asumiendo que la Tierra es un dipolo magnético, no existe esta variación entre el norte geográfico y el norte magnético, ya. Netamente por eso le puse esas comillas. ¿Sí? Esta es una constante, esto es conocido, esto es lo que varía, y m es lo que se conoce como momento dipolar, ¿ya? ¿Sí? ¿Claro con el problema? ¿Claro con la fórmula? ¿Claras y claros? Entonces nosotros tenemos que estimar el valor del momento del dipolo terrestre m, considerando que en los polos la magnitud del campo es 60.000 nanotesla. Recordemos que en el sistema internacional el campo magnético se mide en Tesla. Y nano significa 10 elevado a menos 9. ¿Sí? Es súper importante, acuérdense como en gravedad nosotros teníamos los miligales que tenían una equivalencia en el sistema internacional, que aquí nosotros sepamos y tratemos de trabajar siempre en sistema internacional también, ¿ya? En especial en magnetismo, ¿ya? Porque por último en gravedad eh, las densidades son más o menos simples de ver la fórmula, de hecho el gramo centímetro cúbico es lo mismo que el kilogramo partido metro cúbico, pero acá, con estas constantes extrañas, con estos momentos que aparecen, por favor trabajen en el sistema internacional porque si no, no van a llegar a las respuestas. ¿Ya? Súper importante. ¿Ya? Entonces, hecha esa aclaración, entonces la fórmula dice, tenemos que despejar m, ¿cierto? Sabemos el radio de la Tierra y sabemos el valor de B en los polos. Entonces, en los polos, esta ya es una pregunta de en los polos. ¿Cuánto mide la latitud? En el polo norte, ¿cuánto vale? Y en el polo sur, ¿cuánto vale? Entonces Damian dice 90. Supongo que significa que es 90 grados. Y en el polo sur, menos 90 grados. ¿Sí? Bueno, y si nosotros queremos ser más físicos, pi medios y menos pi medios. ¿Sí? Entonces, Alfonso pregunta, ¿entonces 0 grados sería el ecuador? Exactamente. ¿Qué es lo que hay que hacer en la parte B?
Entonces, nosotros dice polos genérico, entonces vamos a ocupar obviamente pi medios para no complicarlo con los signos, porque obviamente nosotros sabemos, nuevamente, nosotros sabemos que recortando esto, en el polo norte mi campo va a ser positivo y en el polo sur mi campo va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, si yo digo que es positivo, significa que estoy en el polo norte. Entonces, ¿les parece reemplazamos? Entonces, nosotros teníamos nuestra fórmula, la voy a volver a escribir. B es igual a mu 0 partido por 4 pi m radio de la Tierra al cubo raíz de 3 seno al cuadrado de la latitud más 1 o menos 1 más 1. A esta fórmula ustedes la pueden encontrar con un coseno también, pero tiene que ver con un poco si se está ocupando la latitud o la colatitud, y de hecho el signo cambia de la raíz, ¿ya? Pero esta es la que nos va a servir a nosotros para este problema. Entonces nosotros vamos a reemplazar y vamos a decir, ok, estamos en el polo norte, donde teta vale pi medios, y eso es 60.000 por 10 elevado a menos 9 Tesla, por eso es nanotesla, ¿cierto? Es igual a mu 0 es 4 pi por 10 elevado a menos 7 partido por 4 pi. Acuérdense también que en esta cuestión de electromagnetismo las constantes se llaman como quieren dependiendo de dónde están los pi, así que en verdad tengan cuidado con eso. Por el momento dipolar partido por el radio de la Tierra, que me lo dan incluso, que son 6.370 por 10 elevado a 3 metros. ¿Y por qué se lo estoy poniendo al tiro en sistema internacional? Porque ya les dije, trabajen en sistema internacional, porque si no, esto se pone color de hormiga. Y aquí se me olvidaron un poco las constantes de Musero, pero que están en el enunciado. Las constantes de Musero es Newton partido Ampere cuadrado. Claro, efectivamente no está, está elevado al cubo, no está elevado al cuadrado. Ahí sí. Y 3 por seno al cuadrado de pi medios más 1. Ya, entonces el seno de pi medios es 1. Y 1 al cuadrado es 1. Así que esto es 3 más 1. Y eso es 4. Y eso es 2, ¿cierto? Entonces, vamos a simplificar acá. Y me va a quedar un poco lo mismo.
60.000 por 10 elevado a menos 9 es igual a 10 elevado a menos 7 por m partido por 6.370 por 10 elevado a 3 al cubo por 2. ¿Sí? Bueno, y si ustedes calculan esto, les va a quedar que el momento dipolar es igual a 775,4 por 10 elevado a 6. Bueno, y finalmente con todas esas unidades me queda en amper por metro cuadrado. ¿Se entiende? Fue netamente reemplazar. ¿Alguna duda? Sí, ese menos 7 yo se lo pongo por alguna extraña razón, pero es más 7 y más 7. No sé por qué mentalmente siempre lo hago, lo hice en la pauta también y también. Es 7, 7, 7, no menos 7, ¿sí? No sé, algún proceso mental por detrás. ¿Se entiende? Entonces, para la parte B, me dice, usando lo anterior, B en el ecuador. Entonces, como dijimos antes, en el ecuador significa que mi latitud es 0 grados. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber B sería 4 pi por 10 elevado a 7 partido por 4 pi, lo que acabamos de calcular, por m, que es 7,754 por 10 elevado a 6, partido por el radio de la Tierra, 6.370 por 10 elevado a 3 al cubo, por 3 seno cuadrado de 0 más 1. Y obviamente, espero que se sepa que el seno de 0 es 0. ¿Sí? Bueno, si ustedes calculan todo esto, les va a quedar aproximadamente 30.000 nanotesla. ¿Ya? Entonces,
más o menos, puede ser 30.000, 25.000, entre 25.000 y 65.000, pero en el fondo nuestro campo magnético terrestre en una aproximación dipolar fluctúa entre 60.000 nanotesla en el hemisferio norte, obviamente empieza a disminuir, 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 llega al ecuador, vale 30.000 nanotesla y después vuelve a cambiar de signo y llega a menos 60.000 nanotesla de nuevo. ¿Sí? Entonces ese es el rango más o menos en que se mueve el campo magnético en una aproximación dipolar en la Tierra, que no es muy distinto a los valores de la Tierra real. ¿Ya? Bueno, y un poco lo más interesante de la pregunta, voy a importar el resto. Perdón que tape ahí. Eso. Usando el valor, bueno, ya la calculamos. La intensidad del campo magnético en el ecuador. Entonces, aquí viene un poco lo interesante. Dice, de acuerdo a esto, ¿cuál debería ser el valor de la intensidad del campo magnético en Rancagua? ¿Ya? Ahí les puse un poco las coordenadas y sorprendentemente no importa un poco la longitud, ojo, y quiero que lo comparen con el campo magnético dado por el modelo IGRF o el modelo teórico del campo magnético, usando polinomios mucho más, usando una aproximación mucho más real, digamos, no solamente un dipolo magnético. Y quiero ver si es lo mismo, si es mayor, si es menor, y bueno, un poco por qué es la diferencia. Ya, un poco de spoiler. Eh, el valor en... Bueno, quiero que lo hagan. Así que se los voy a decir nomás. Si ustedes hacen esta fórmula, les queda que en Rancagua deberían haber del orden de 40.000 nanotesla. ¿Ya? Y en el modelo IGRF da del orden de 23.000 nanotesla. ¿Ya? Y obviamente es normal que exista esa variación porque la Tierra no es un dipolo magnético. ¿Ya? Hay muchas otras cosas que cambian. Hay muchas otras cosas que cambian. Entonces, en el fondo es para que se den cuenta de que esta aproximación sirve bien en el Ecuador, sirve bien en los polos, pero en el fondo es una aproximación nomás, no es la realidad. ¿Ya? Era un poco eso y que se familiaricen también con esta página, porque si en algún momento ustedes necesitan calcular, saber el campo magnético, la declinación o la inclinación de algún lugar, pueden acordarse y ir a esa página. ¿Ya? Y como ya les dije, el resto de la ayudantía es prácticamente lo mismo que la pregunta 1, pero con valores. Aquí nosotros tenemos un observatorio, la componente X, Y, Z y el valor total. Aquí están los valores que se ocupan, por ejemplo. Y quizás más que hacerlo, vamos a comentar, bueno, dónde se ubica el observatorio. Tienen que ver la componente Z, ¿cierto? Ya lo conversamos. Pero dice, ¿a qué se deben las variaciones observadas en el gráfico? Hay variaciones de alta y baja frecuencia. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo más grande. Y aquí se ve cómo se ve en un observatorio. Ya les dije, componente X y Z. Y el campo total. Bueno, y discutamos un poquito por qué se ve así, ¿cierto? No sé si ya lo vieron con Laura, pero em, el campo magnético no es como el campo gravitatorio. En el fondo es súper feo, tenemos variaciones en tiempo y espacio. Ustedes deben haber visto al menos en clase la anomalía del Atlántico Sur, por ejemplo,
En general, el campo magnético es muy distinto al campo gravitacional cuando se ve en la Tierra, ¿cierto? Deben haberlo visto. Por favor, confírmenme. Entonces, vamos a hablar un poquito a qué podría deberse estas variaciones de alta y baja frecuencia. ¿Qué quiere decir una variación de alta frecuencia? Una variación de alta frecuencia tiene que ver con esto, ¿cierto? Tiene que ver con este pequeño ruido, digamos, que hay en la señal, que se puede ver acá, 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 y una variación de baja frecuencia o más largo periodo tiene que ver con esto, ¿cierto? Con estas cosas un poco más grandes, que se ve acá, este efecto de abajo, arriba, abajo, arriba. Ya. Entonces, discutamos un poquito del campo magnético. ¿Alguien me puede decir de dónde viene el campo magnético? ¿Sí, no? Bueno, entonces quizás les voy a hacer un pequeño esquemita por si no lo tienen claro. Nosotros sabemos que el campo magnético terrestre lo conforman muchas cosas, ¿ya? El campo magnético de la Tierra, por ejemplo, tenemos su principal componente y está dado por el geodínamo, ¿cierto? ¿Y qué es el geodínamo? El núcleo ferroso con una zona externa, cargas que se están moviendo generan un campo magnético. ¿Sí? Pero ¿qué además tenemos? Tenemos un aporte cortical al campo magnético y que tiene que ver con lo que nosotros buscamos en el suelo, ¿cierto? Que es rocas magnetizadas en la corteza. También nosotros tenemos el efecto externo. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver con la ionosfera y el viento solar. Y finalmente, algo un poco que tiene mucho sentido si yo se los dijera, pero que no, tenemos un aporte de inducción. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver eso? Que existen fenómenos eléctricos, por ejemplo, los rayos, que como ustedes saben, un campo eléctrico genera un campo magnético inducido. ¿Ya? Y esto se ocupa mucho en electromagnetismo, principalmente en lo que es la magnetotelúrica, que es básicamente mi tesis. Eh, entonces, estas variaciones de alta frecuencia pueden ser perfectamente pequeñas inducciones que se produjeron en la corteza por el rayo, puede ser perfectamente pequeñas variaciones que se produjeron en la ionosfera por llegada de viento solar, o pueden ser pequeñas variaciones en el geodínamo, ¿ya? ¿Y qué es lo interesante? Que no pueden ser variaciones corticales porque en general no hay mucho cambio litológico en la Tierra en un periodo de tiempo corto, ¿sí?
Entonces, en general, las largas variaciones de onda tienen que ver con el geodínamo y con las cosas corticales. Y estas variaciones chiquititas tienen que ver con procesos superlocales de inducción, variaciones en la ionosfera o variaciones en el geodínamo. Recuerden incluso que el sol o la luz solar afecta el campo magnético. Ya deben haberlo visto con Laura, que hay que hacer lo que se llama una corrección por el campo secular, digamos, que incluso se puede ver que en la noche tiene un valor el campo magnético y en el día tiene otro. Entonces, a diferencia de la gravedad, que es un campo bastante estable, que siempre sabemos las direcciones, el campo magnético es bastante más caótico, ¿ya? Tiene muchos factores, ya les dije, incluso un rayo te puede afectar, se puede ver en este observatorio. De hecho, yo trabajo con esas fuentes naturales, digamos, de campos eléctricos que inducen campos magnéticos. Entonces, es un poco más complejo el magnetismo porque tenemos vectores en 3 dimensiones que estamos proyectando, tenemos ángulos que no estamos acostumbrados y además es un campo que varía mucho, es muy variable. Ustedes pueden ver que el valor del campo magnético en Santiago hace 20 años no era el mismo que ahora. Y además, que también deben haberlo visto, que es un poco la pregunta 5 de la ayudantía, tiene inversiones el campo magnético a lo largo de la historia de la Tierra. Usted no existe la inversión del campo gravitatorio, ¿cierto? Es un poco extraño. Pero el campo magnético incluso se ha invertido. Entonces, en general, si no entienden a la primera con esto, si cuesta un poco entenderlo, es porque es más complejo, así de simple, ¿ya? Eh, pero que algo sea complejo no lo hace inentendible, ¿sí? Que es un poco lo que buscamos, que ustedes entiendan un poco de estas cosas. No que sean expertos en declinación, inclinación y se les pasemos una brújula y sean capaces de hacer todos los cálculos para ubicarse, ¿cierto? Que son las coordenadas geomagnéticas. Sino que entiendan que existen variaciones, que es un campo que es distinto al gravitatorio, que es un dipolo y que varía mucho, ¿ya? En especial ustedes que van a ser ingenieros geólogos, donde más encima muchos de los mapas, incluso geológicos que se hacen, se tiene que poner cuál era el valor de la inclinación, cuál era el valor de la declinación, porque varía. Y al menos ustedes tienen que entender por qué varía, o qué podría variar, o que está bien que varíe, ¿ya? Así que eso fue la ayudantía. Eh, Espero que también entiendan estas cosas en la tarea. En el fondo, en este nivel es muy difícil pedirles cosas más cuantitativas o de cálculo, porque como ya les dije, efectivamente es un poco más complejo que gravedad, al menos para entenderlo. Pero la tarea está enfocada precisamente a lo cualitativo, ¿ya? Entonces, la pregunta 2, ustedes tienen que cambiar la inclinación en 45, menos 45, tal cual hicimos ahora. ¿Ya? Y tienen que explicar más o menos cómo se magnetiza esa esfera, etcétera. Listo. ¿Alguna pregunta? Voy a hacer una aclaración. Las ayudantías ya no las voy a subir más comprimidas a la material docente, porque es ridículo que ustedes gasten datos en descargar esto. Así que las voy a subir a YouTube igual que la profe. ¿Ya? Para que ustedes no tengan que estar descargando cosas y agotar los planes de datos, que era ridículo. Perdón. ¿Ya? Eso, suerte con la tarea, mándenme correo, nadie ha preguntado y estamos. Preguntas. No hay preguntas. No hay participantes. Ya, entonces estamos. Que les vaya bien. Eh, Ánimo. Semana 7, creo. Ánimo con lo que está pasando. Que sus familias estén bien, que ustedes estén bien. Nos vemos. Suerte si no han entregado el control. Y suerte con la tarea. Por favor, corran los programas y vean si funcionan. Por favor, por favor. Ya, súper. Nos vemos.